Vamos a dar la bienvenida entonces en esta tarde fresca. Hoy hay algo que nos une entre Patagonia, Comodoro Rivadavia, desde donde estamos transmitiendo, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, a través de Unimedia Patagonia, y la capital federal, que es el lugar donde se encuentra nuestro invitado de hoy, que es que en ambos extremos de la conectividad de hoy, como en gran parte de la provincia de Chubut, hace frío y estamos justamente en el marco de una medida de fuerza, un paro concretamente, al cual los docentes y no docentes de la Universidad de la Patagonia en particular han adherido, y por lo tanto queremos contarles, al darle la bienvenida también a nuestro invitado de hoy, que estamos realizando esta actividad en ese marco, en una temática tan urgente, en el mismo esquema que charlamos con Eugenio Semino en su momento, y hicimos la misma reflexión, ¿no? Estos momentos también requieren de diálogos, de palabras, de reflexiones, y entonces desde Unimedia, y también agradeciendo especialmente la participación del resto del equipo técnico, queríamos darles la bienvenida a todos ustedes y aclarar que estamos en ese marco de transmisión en el día de hoy. Y por supuesto, hablando de estas dos puntas que tiene la comunicación de hoy, para darle la bienvenida a Roberto Orden, un querido amigo con el que hace mucho tiempo, que ya desde el programa universitario de adultos mayores venimos trabajando, dialogando, intercambiando determinadas visiones y miradas respecto de los adultos mayores. Roberto es un reconocido especialista en la temática que hoy vamos a abordar, nos ha compartido a su vez parte de sus saberes en muchas ocasiones, y es por eso que saludamos especialmente en esta tarde de otoño aquí en la Patagonia Argentina, y también para Julio Rivas, el director del Programa Universitario de Adultos Mayores, que depende de la Secretaría Académica de la Universidad, con quien también venimos realizando toda esta serie de conversatorios, charlas, que en definitiva tienden a generar puentes de participación, no solamente entre quienes estamos aquí en este estudio hoy, sino también y especialmente con aquellos que se vinculan a través de la plataforma de Unimedia y que pueden participar y hacer conocer sus opiniones, sus preguntas, sus dudas, y de ese modo la conversación se transforma en una charla ampliada que luego se puede ver asincrónicamente también en el canal de Unimedia Patagonia, porque también sabemos que mucha gente por allí vuelve a visitar estas charlas, las vuelve a reeditar, las comparte en centros de jubilados, en espacios educativos, y eso hace que todas estas charlas y conversaciones tengan un sentido distinto, básicamente más democrático. Así que con esta presentación y agradeciendo especialmente en el día de hoy la presencia de ustedes, los saludo. Hola Julio, hola Roberto, bienvenidos a este espacio de conversación que hemos destinado los jueves a las 6 de la tarde para poder seguir abordando diversos temas. Bueno, en principio agradecerte también a vos, a Horacio, a Unimedia, a Carlos, que en la parte técnica, y a todos los técnicos que están en este momento, como dijiste vos, en un marco de un paro nacional, en la cual también reivindicamos también los derechos de los adultos mayores en esta situación que hoy está vulnerada en muchos aspectos, y que bueno, que nosotros también, a partir que ya la universidad nuestra cumplió 50 años, y en la cual estamos en la defensa de la educación pública, gratuita, laica, y que bueno, y que la universidad está abierta para todos los sectores. Y en este caso nos interesaba poder charlar con Roberto, que es un placer, que es aparte un amigo, en la cual podemos intercambiar muchos conocimientos, muchos saberes, y bueno, y este es un momento, me parece oportuno, de hablar de esta situación que hoy están viviendo la gran población de los adultos mayores, una situación difícil, con mucha incertidumbre y vulnerada en muchos aspectos. Así que bueno, darle la bienvenida a Roberto desde acá, de un abrazo de la Patagonia, y que bueno, que más allá de que estemos a 1800 kilómetros, siempre estamos vinculados
y en ese aspecto creo que siempre lo hemos dicho, somos unos militantes en el aspecto con respecto a la temática de adultos mayores y también, aparte de militantes, también somos un equipo de trabajo que podemos intercambiar y opinar y, bueno, y poder proyectar muchas actividades. Bienvenido, Roberto, y bueno, un placer que pueda escucharte ahora. Bueno, el primer agradecido soy yo de esta nueva oportunidad de compartir, digamos, públicamente un diálogo que no se ha interrumpido durante unos años, unos cuantos años. O sea, venimos trajinando en este campo, pero aparte doblemente agradecido porque los que estamos un poco trabajando con las temáticas de los derechos de las personas mayores, siempre creemos que es muy oportuno la visibilización de esta problemática. Aún en estos momentos difíciles que estamos cursando como comunidad y, bueno, y que realmente repercuten sensiblemente en este campo problemático, ¿no? Nosotros habíamos en estos días previos invitado a la gente que participe y lo habíamos hecho a través de una propuesta gráfica que circuló por muchos lugares, que tenía que ver justamente con actualizar un tema que nos convocó en su momento. Durante la pandemia realizamos diálogos mayores, la edición 1 y 2, y en ese caso también estuvimos charlando largamente en unas ocasiones con vos. Y ahora ese tema, ese concepto, nos vuelve a convocar, pero quizás por lo que se advertía en el título tan sugerente, las personas mayores están viviendo una nueva pandemia. Eso es lo que planteábamos, ¿no? Entonces, en el comienzo de esta conversación, nos gustaría que nos cuentes qué características, si ves algunas de las consecuencias que esa pandemia podría tener, y que en ese marco abordemos un poco el desarrollo de ese título que compartimos con quienes hoy nos acompañan y a quienes, por supuesto, les damos la bienvenida en este encuentro. Saludamos especialmente a Mariela, que desde Rawson se está conectando, igual que a otros vecinos y personas mayores de distintos puntos de la provincia que están siguiendo esta transmisión. Bueno, mira, no es que la idea es hacer una charla epidemiológica. Y está bien esta pregunta por la que comenzamos, digamos, esto que queremos que sea un poquitito algún debate, ¿no? Que dé lugar a algún debate o algunas ideas sobre la mesa. Vos hablabas de las consecuencias de la pandemia. La pandemia tuvo un antes y un después, ¿no es así? Bueno, ustedes lo saben muy bien. Los resultados, uno piensa un poco en los efectos más o menos inmediatos, pero lo que podríamos decir que tiene una mayor gravitación, si quieren, gravedad, es el tema del impacto. O sea, el impacto recién uno lo puede ver a lo largo de periodos de tiempo un poco más prolongados. Voy a un ejemplo. En el año 1950 nosotros teníamos la segunda expectativa latinoamericana mayor de vida, ¿no? Y en el 22 estamos en el lugar octavo, ¿no es así? Esto tiene que ver con el decurso de lo que yo llamaría distintas políticas que podemos un poco metaforizarlas como que fueron objeto de distintas pandemias, no solo la del COVID. Entonces, es a lo largo de estos periodos de tiempo que se van a ver las consecuencias perdurables, que es esto que llamamos impacto. ¿A qué me refiero? Primero, nosotros no vivimos, esto lo hemos conversado, si no me equivoco, una pandemia sin más. Este fue uno de los errores
al fragmentar los problemas, ¿no es así? Entonces, parecería que lo que teníamos que poner en línea eran los recursos de los epidemiólogos, de los infectólogos, pero nosotros estábamos transcurriendo lo que algunos sanitaristas reconocen como una sindemia. O sea, es un proceso mucho más devastador que implica todas las condiciones de vida y donde se amplifican todos los problemas precedentes o previos. Podríamos decir, todas las predisposiciones se activaron, ¿no es así? Entonces, en el caso de los adultos mayores, por supuesto que había ya una tendencia que, digamos, no coincidía estrictamente con situaciones beneficiosas, sino que yo diría que se venían marcando durante sucesivos gobiernos distintas problemáticas que se ubicaban en una serie de aspectos críticos que ahora, si tienen ganas y tiempo, los vamos a charlar. Pero básicamente, ¿cuál es la sinonimia con esta última pandemia que tuvo tanta difusión y esta nueva pandemia, metafóricamente hablando, este nuevo padecimiento colectivo en el caso particular o en el campo específico de los adultos mayores? En aquella pandemia se dijo, las intenciones proclamadas iban en esa dirección, de que se quería defender a los adultos mayores. Hoy sabemos que, entre otras cosas, las consecuencias han sido devastadoras y hubo una cantidad de antecedentes que no supimos todos considerar en tiempo y forma e interponernos ante esas problemáticas. ¿A qué voy? En esta coqueta ciudad donde habito, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se pusieron incluso restricciones extras al movimiento de las personas mayores. Había que pedir permiso para circular, no como el resto de los mortales, sino que nosotros teníamos un permiso aparte. Digo nosotros porque yo caigo dentro del colectivo y me siento afectado y comprometido con este momento evolutivo. ¿Qué otra cosa sucedía? Y sucedía que aparecieron todos los déficits asistenciales que preexistían. Entonces, ¿qué pasaba? Y se confundían los dispositivos. Este no lugar que hoy tiene en nuestra legislación y en las legislaciones de la gran mayoría de las provincias, las residencias para mayores, que supuestamente tienen que ver o tenían que ver más con una temática de las así llamadas prestaciones sociales, se vieron en la obligación de albergar en una suerte de hospital de campaña improvisado a muchos de los mayores padecientes de COVID. ¿Qué sucedió? Veíamos por la tele, y perdón la expresión, que saltaban como hormigueros los casos en los mal llamados geriátricos. ¿Qué sucedía? Se estaba tratando de sostener la respuesta a la pandemia en instituciones que no estaban preparadas y, entre otras cosas, con trabajadores con multiempleo que llevaban y traían el contagio de una institución a otra. Y sigo hablando de otras aberraciones. ¿Se acuerdan de la fe de vida que nos pedía el ANSES? ¿Saben lo que significaba la fe de vida? Que por supuesto hubo voces, me sumo a ellas, en ese momento, que estábamos en contra de esta decisión. Teníamos que acreditar que no estábamos muertos. ¿Por qué? Porque estábamos muertos simbólicamente, porque no éramos estrictamente los beneficiados. Y de hecho, por las características también de la pandemia, epidemia, sindemia, en realidad éramos los más vulnerables y somos los que acreditamos mayor cantidad de víctimas y de enfermos a lo largo del tiempo en que se desarrolló. O sea, nada me hace pensar que estos discursos bienhechores, como esto donde hace poco se discutió el índice de movilidad, me hace un poco reír, ¿no? Y parece que todos los legisladores se rasgan las vestiduras.
después de haber perdido, y no se puede recuperar, un 30% de la capacidad, como bien seguramente expresó Eugenio oportunamente, de la capacidad adquisitiva que no vamos a poder recuperar. ¿De qué me hablan con índice de actualización? Me hace un poco reír esta circunstancia. Entonces, creo que esto denuncia una problemática de fondo que todos la conocemos bastante y que se nombra como edadismo. El edadismo anida en nuestra sociedad, anida en todas las sociedades, en nuestra sociedad con sus peculiaridades. Pero esto no es que nosotros tenemos que estar añorando lo que pasó en una o dos generaciones previas. No, muchachos, a lo largo de toda la historia son mayores los ejemplos en los pueblos más primitivos, nómades, que dejaban los viejos tirados porque no los podían llevar. En la antigua Grecia, las peleas entre Platón y Aristóteles. En la Roma, solo bastaría leer algunos de los escritos clásicos de Séneca en todo esto. Y en la polémica con Cicerón, ¿no es así? Entonces, esto luego traslada a la Edad Media y también se le va a imputar por efecto de la religión el tema de que de alguna manera somos malditos porque nos enfermamos y este es un castigo divino. Y así sucesivamente. O sea, los grandes humanistas, ¿no es así? Erasmo, no les quiero decir lo que es el elogio a la locura. En el capítulo 13 habla exclusivamente de los desdentados, desvencijados que son los viejos, ¿no? Entonces, con una fortuna, dice él, que se pueden olvidar de las cosas que son, las cosas que son. Entonces, esto se reproduce con el iluminismo, con la edad moderna, y cuando no, en este momento, que estaríamos en un tiempo cuántico, en un tiempo digital, donde los mayores también somos objeto de estereotipos, somos objeto de prejuicios y somos objetos de discriminaciones. Entonces, realmente esa nueva pandemia tiene nombre y apellido y tiene que ver con esta actitud que anida y que capilariza en toda la sociedad y sobre todo en sus instituciones. Más allá de las intenciones proclamadas, importan las realizaciones efectivas. O sea, estamos en retroceso y me suena como que vamos a tener que hacer otra cosa. Esta circunstancia de esquizofrenia con respecto a muchas comunidades dentro de las que incluyo colectivos, ¿no?, a los adultos mayores, me hace acordar a una película que ganó el premio a la mejor internacional, que yo la vi por alguna aplicación, que se llama Zona de Interés. Entonces, esta película, muy breve, ¿no? Esta película, si no la vieron, se las aconsejo, porque se trata de una persona, un alemán, que era militar, pero que se dedicaba largas horas a cuidar su piscina, su jardín, en una casa hermosísima, con 5 hijos. Resulta ser que este hombre era el director de Auschwitz, que obraba paredón de por medio. Entonces, a través de un muro gris, pero que nunca la película se detiene en detallar aquellos que estaban adentro de Auschwitz, ¿no? Entonces, el director cuando le pregunta, bueno, pero ¿por qué hizo esto? ¿Usted tenía la intención de humanizar a la gente que estaba, o sea, un poco realizando todas esas circunstancias? Y dice, no, yo en algún sentido lo que quiero humanizar es que todos, y en especial las comunidades que se dicen avanzadas, en progreso, están en condiciones de tornarse en perpetradores, o sea, en perpetrar cuestiones siniestras como las que se están cometiendo en este momento. Particularmente estamos analizando el caso de los adultos mayores. O sea, nos tenemos el primer requisito
es que tenemos que tomar en cuenta que no es esto una consecuencia exclusivamente, voy a utilizar la palabra maldita, del ajuste. Esto ya viene operando y lo que hace el ajuste es actuar como catalizador de esto que, como decía Maradona, lo tenemos adentro. Roberto, te escuchaba con atención hacer esta descripción tan precisa. Recordaba situaciones cotidianas que seguramente quienes están siguiendo el canal, Antonia, Jessica, Julia, entre otras, podrá también recordar y darle también su matiz, que cuando nosotros nos encontramos habitualmente con conocidos, con gente que uno no se ve hace algún tiempo, sean personas adultas o adultas mayores o incluso jóvenes, uno tiene una tendencia a comentar respecto de cómo te fue en la pandemia, o en algunos casos cuando uno escucha alguna o ve o alguna acción que es un poco extraña respecto de le podés subir el volumen a la tele y uno dice que no escuchás muy bien, alguien hace un comentario del estilo, vos sabés que después de la pandemia me quedaron algunas secuelas, en algunos casos ni siquiera eso está confirmado, vamos a decirlo así, científicamente, pero hay una sensación de que quien transitó la pandemia tiene algunas cosas que nos han cambiado, nos han transformado un poco la vida, ¿no? Un poco bastante. Lo que te quería consultar respecto de esto es cuáles son esas cicatrices o esas huellas o esas marcas que ha quedado en el colectivo de personas mayores luego de la pandemia. Y no me refiero solamente a esas huellas que pueden ser fruto de la medicina tradicional, sino particularmente respecto de la salud mental, porque también hay algo ahí, creo yo, bastante invisibilizado, que me gustaría que vos, que sos un especialista en el tema, les puedas poner palabras y nos puedas ilustrar un poquito respecto de eso. Sí, creo que tu pregunta es fundamental. Al menos una de las cosas que pensaba previo a esta charla, siempre uno piensa algo, ¿no? Era qué hacer. Pero antes de tratar de sumar algunas ideas o algunas categorías de análisis, tengo que retomar necesariamente con la respuesta que vos me pedís. Y vos sabés que yo no soy un psicólogo formado exclusivamente en una orientación clínica, que por supuesto trato de ejercerla y la sigo ejerciendo, sino que estoy atravesado o sea, me ha inquietado siempre el sanitaría, y bueno, y luego tuve la suerte incluso de viajar y acreditarme dentro de la gerontología social. Entonces, ahora voy un poquitito a alguna reflexión también de Freud, ¿no? Pero quiero decir lo siguiente, acá el antes y el después del COVID tiene que ver no solo con estas marcas en lo individual, que a veces se estudian como taxonomías aisladas, como características aisladas, a veces sin querer la facultad, esto lo charlábamos muchas veces con Julio, ¿no? Como decía Matus, en las ciencias y la política, tiende a escindir en lugar de integrar con los chicos y las carreras, ¿no es así? Este es algo, ¿no?, que tenemos como desafío para complementar lo previo. Tenemos que abordar nuevos campos, un poco como ustedes hacen en la investigación, acción en terreno, de intervención y de reflexión interdisciplinaria, pero yendo un poco o aproximándome más a lo que vos preguntabas, yo creo que nos ha disciplinado. Yo creo que esta pandemia y las sucesivas que van a seguir viniendo, en realidad tienen esta marca, este sesgo, que está en línea
al revés de lo que decía Zizek, que esperaba una revolución, con lo que algunos llaman la segunda revolución individualista del mundo. De hecho, muchos de los regímenes políticos, no solo en nuestro país, están alineados en todo esto. Nos ha encerrado, nos ha atemorizado, nos ha mostrado rápidamente nuestra vulnerabilidad. De la biopolítica tradicional de Foucault hemos pasado a la psicopolítica. Nos han hecho la cabeza que solo podemos salir saliendo individualmente. ¿Me va siguiendo? Es decir, esto también ha transversalizado hasta las posturas, yo diría, científicas. Acá la idea de que el autocuidado y el envejecimiento activo como herramientas segmentadas a lo individual, que no es lo que dicen estas herramientas originalmente. Y sobre todo, desgraciadamente, en Latinoamérica, se ha pensado que era el modo de tener patente de corso aquellos mayores que tienen la suerte de poder cuidarse, de poder acceder a una buena cobertura sanitaria, de poder prever su futuro, y todo esto poder que en la gran mayoría, si por ejemplo miramos un poco todo lo que serían los datos del ANSES, la gran mayoría, un 70%, cobra una jubilación mínima, y yo diría que recibe una regular a mala atención sanitaria. Entonces, en realidad, lo que ha hecho el COVID es llevarnos a una situación de encierro que dentro de toda esta oferta gerontológica de los congresos se hace una especial reseña sobre lo que es la soledad no deseada. En realidad pensamos que esto solo vino de la pandemia. La pandemia le puso el broche a todo esto. Nosotros estamos ante un tsunami que venimos denunciando, lo sabe muy bien Julio, desde hace muchos años en estas circunstancias. Es decir, los efectos han sido devastadores, mi querido Horacio, en todos los campos. En el campo de nuestra humanidad como personas. Y en el campo de que también se ha incrementado el edadismo hacia nosotros. Entonces, ¿qué podríamos hallar luego? La consecuencia inmediata, ¿qué tenemos que hacer? Obviamente que vamos a la vez a desbrozar una cantidad de patologías que en general tienen que ver con ciertos tipos de trastornos, pero esto a la vez son, los estudios suelen estar influidos por las ideas previas. Esto ustedes que están en la facultad lo saben muy bien. Entonces, tiene que ver de dónde partimos en las investigaciones, pero básicamente estamos hablando de más trastornos de ansiedad, más trastornos depresivos, más trastornos de sueño, más trastornos psicosomáticos, más trastornos. Y los impactos, vuelvo a decir, lo vemos en el tiempo, en las expectativas de vida, que esto es gravísimo, ¿eh? Esto no significa que no aumentamos, la aumentamos, pero comparativamente fuimos para abajo. Del segundo lugar pasamos al octavo lugar. Una cosita, dentro de los escritos no famosos de Freud. En Caminos de la terapia psicoanalítica, el año 1920, peleándose con un colega, Freud dice que habremos de cambiar el oro del psicoanálisis por el cobre de la sugestión. Y habremos de requerir, aparte de la ayuda psicológica, ayudas económicas. ¿Me entienden a dónde voy? O sea, que no pasa solo por capturar y fragmentar la realidad de las personas mayores con distintos, digamos, microscopios que no hacen más que convalidar
la segmentación dominante y no nos permiten el pensamiento crítico. El pensamiento crítico amerita una pausa. El pensamiento crítico nos lleva a ver la totalidad del conflicto de ese viejo o esa vieja que me lo cruzo acá, en este barrio de clase media de San Cristóbal, donde vivo, en La Cava, venido a menos también, donde encuentro personas así rápidamente. Una señora ciega que no tiene rehabilitación y que sufre violencia en su familia. Un señor estoy diciendo ejemplos acá en un radio de 2 cuadras, estimados amigos. Un señor electrodependiente que vive solo y que, por supuesto, el PAMI dice que como tiene haberes X, no le puede dar los servicios que necesita y está profundamente desconfiado. Un policía mayor que me lo encuentro en la calle, él solito, arrastrando como puede su silla de ruedas, porque lo balearon en un operativo con criminales. Y les puedo seguir citando. Un profesor que habla solo, pero que necesita hablar. Y son todos mayores. ¿Por qué? Porque el pensamiento complejo, mis estimados amigos, no se trata de pensar desde el sector, las ciencias sociales, la salud en el sentido sanitario, la psicología, sino de pensar como un gran desafío, nuevos diagnósticos, pero desde el vamos, desde la integración. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a entender no solo el dolor físico de la gente, sino los enormes sufrimientos que se están dando. Si te parece, en cuanto a los efectos del COVID, si querés avanzamos con algunas propuestas, pero no quiero yo pautar la entrevista. No, está genial. La idea es que vayamos conversando mientras le damos la bienvenida también a las personas que se sigan sumando ahí en el canal y por supuesto que también Julio está ahí atento para hacer comentarios y consultas. Mientras ibas hablando y escenificando, fue muy descriptiva tu narración porque podíamos ver estos personajes que vos mencionaste y me llevaste a un lugar, digamos, de las representaciones que un poco me anima a hacer esta pregunta o este comentario que te quería compartir con ustedes, que tiene que ver con cuáles son los efectos o qué es lo que pasa luego de que el mundo del trabajo deja de ser el sentido de la vida. ¿Qué quiero decir con esto? El otro día hablábamos con unos compañeros de trabajo y recordábamos siempre una historia, una anécdota de varias personas que al momento de que les haya llegado el informe de su jubilación, personas que habían estado por muchos años en la institución, al momento de recibir la notificación de su jubilación, lo tomaron con cierta distancia o con cierta signos de pregunta, porque cualquiera podría pensar que ese tiempo era un tiempo en el que se iba a poder dedicar a hacer otras cosas que, como decíamos, entre comillas, siempre habían quedado pendientes porque el trabajo se había llevado buena parte de ese tiempo y de esa productividad. Y resulta que el telegrama o el aviso llegó el viernes y entonces uno suponía que el día lunes esa silla, ese escritorio, esa oficina iba a tener a otros actores y a otras personas que sigan con el trabajo cotidiano de esa institución. Y lo que encontrábamos era que el día lunes a las 7:30 de la mañana, esa misma persona, entre comillas, ya jubilada, volvía a habitar ese lugar, como si no hubiese una vida por fuera del trabajo. Entonces, lo que te quería preguntar en esta idea de los futuros y de las ideas que estábamos charlando, es qué pasa o cómo vislumbrás vos o qué reflexión tenés respecto de lo que le pasa a las personas mayores
el día que ese mundo del trabajo, y lo voy a decir así con toda la intención, prescinde de los cuerpos, prescinde de las subjetividades, prescinde de las personas, y uno se queda allí, me imagino, boyando, dando vuelta con un montón de interrogantes, con un montón de angustias, y no tiene otra alternativa u otra opción más que volver a ese lugar en el que habitó durante mucho tiempo. Es solamente una reflexión en voz alta que hago, solamente como para animar este intercambio y esta charla, pero vos seguramente tendrás otros argumentos mucho más interesantes para poder compartir y escuchar. Sí, digamos, hay mucho que tiene que ver en esta imagen y sí, realmente traté de conectarme, perdón, ¿no? Pero me enganché también eso con que un poco veían a los personajes. Yo los veo cotidianamente y me doy cuenta de los agujeros que hay en los sistemas para no poder captar la situación de riesgo exponencial a la que están sujetas estas personas. Pero vamos a aclarar algunas cosas. Y perdón que mencione algunos autores. Un querido amigo me decía que yo siempre era muy culposo, ¿no?, con las frases de los otros. Walter Benjamin decía que precisamente tenemos que tener la capacidad de operar y actuar en el momento en que se producen los problemas. Esta es una frase tremenda. ¿No es así? Es una frase tremenda. ¿Qué quiero decir? Estamos viendo en el a posteriori, ¿no? No podemos dedicarnos a describir los efectos si no podemos trabajar sobre las causas. Creo que este sería un poco una idea de reversión de cierta forma de entender las problemáticas siempre a posteriori. Y es más, un filósofo que está en la línea, no es estrictamente Byung-Chul Han, sobre el que tengo bastante lectura, que es Eric Sadin, ¿no? Se escribe Saddam, refiere en un concepto que yo no había oído, de histéresis, el hecho de tratar de pensar el problema en el momento de los efectos. Es igual que lo que decía Benjamin muchos años antes. Entonces, estamos equivocando el análisis cuando nos damos cuenta que está ocurriendo esto. ¿Cuál es? Que la gente añora el trabajo. Esto es controversial, hay muchas posturas respecto a que si el trabajo es la esencia, ¿no? Homo laborans, en esto se pelea mucho Byung-Chul Han con otros autores, que desdice esa idea de que el trabajo es lo fundamental. Freud mismo, cuando le preguntan, doctor o profesor, ¿qué es la salud? Y la capacidad de amar y trabajar. Estas, de alguna manera, son posiciones de distintos autores. Pero yendo más a los argentinos a las cosas. Mira, Horacio, creo que esto también lo hemos conversado. Nosotros podemos partir de distintas clasificaciones, pero una clasificación primaria y, digamos, común en la literatura es entender no solo la diversidad, lo variopinto de la vejez, por eso hablan de que no hay una sola vejez, y el proceso de envejecimiento, sino también sus características diferenciales, ¿no? Y como dice alguno por allí, por efectos de los determinantes sociales de la salud, esto que vos marcas tiene que ver no solo con un código genético, sino con un código postal. Es distinto en una clase que en otra. Está claro, ¿no? O sea, que esto está permeado, no está superestructurado y que todos se lamentan. No, no es así. Porque hay gente que tiene una capacidad de contar con una serie de recursos. Entonces, ¿cómo abordarlo? Porque un poco va esto.
Primero, que se tiene que abordar con los mayores. Esto es lo mismo que el Estado y hasta que la universidad. Mirá lo que les digo. ¿Por qué? Porque hasta ahora parecería que nos quedamos en la defensa de estos pobres viejos, como decía Hugo Moyano en un discurso hace unos años que me llevó a hacer un escrito. Estos pobres viejos, decía, ¿no? Parecería que los dirigentes sindicales no son viejos o les da horror ser parte del colectivo. Pero volviendo al tema, me parece que una clasificación primaria indicaría que nosotros tenemos 3 momentos. El así llamado envejecimiento saludable, donde los y las mayores no tienen grandes problemas. La fragilidad, que son estos casos que mencioné y que me detuve a retratar en mi charla. O sea, que son personas mayores, en general mayores, que a la vez acreditan una serie de condiciones de riesgo donde pueden sumar la soledad, las dificultades en sus sentidos, las dificultades en la marcha, los pocos haberes previsionales, la ingesta excesiva de fármacos también es reconocido como un factor de riesgo. Y siguen, ¿no? Y luego un tercer factor o un tercer grupo, que son los mayores que están institucionalizados, que hoy en su gran mayoría son dependientes. Pero este es un sector chico. Entonces, no podemos pensar esto sin tomar el toro por los cuernos. Es decir, lo que dije antes, yo creo que acá el gran desafío no tiene que ver con el optimismo neurótico tropical, con el hecho, qué suerte que tengo trabajo. Yo me quedo en el trabajo porque tengo miedo de ser jubilado, y hay que decirlo con todas las letras. Hay que decirlo con todas las letras. Todo el continente, más allá que creo que hoy ocupamos uno de los últimos lugares en el ranking de los saberes previsionales, en todo el continente nadie quiere jubilarse. Curiosa situación. En Europa todos se quieren jubilar. ¿Me va siguiendo? O sea que esto es situacional. Entonces, no es solo, hay una película excelente que la conoce también Julio, que no sé si llamaba Julio el presente o el regalo, una película de los hermanos chilenos, muy bien llevada, donde el profesor se viste para ir, cuando ya lo habían jubilado, para ir a su puesto docente. Muy linda película. Pero quiero decir, ahí un poco me acerco al filósofo coreano Byung-Chul Han. El optimismo no es el mejor antídoto contra el pesimismo. Lo que tenemos que oponer es una de las expresiones de Freud, que es el amor, y que es la idea de la esperanza. Y no lo estoy diciendo en términos de una doctrina religiosa, ¿no? Las virtudes teologales, por ejemplo, fe, esperanza y caridad. Estoy hablando de otra esperanza, o estoy ampliando el término, en torno a enamorarse de lo que quiero hacer y de lo que queremos hacer, a tener fe y confianza en esos objetivos de vida. Porque eso es lo que también los europeos llaman compromiso con la vida. Entonces, Horacio, no es que están chochos de seguir trabajando o querrían hacerlo a lo mejor a otro tiempo. No es que no les gusta ser acreedores de todo un saber, depende del tipo de trabajo, esto es variopinto, pero básicamente lo que te quiero decir es que la gente tiene pánico a jubilarse. ¿Por qué? Porque es un momento crítico que no se toma, como diría Benjamin y como diría el filósofo francés, con la debida antelación. Ese es un momento crítico. Todo el desarrollo prejubilatorio tiene que ser tomado
por el Estado, por la empresa y por el sindicato. Y van palos para todos. Palos para todos, porque todos son edadistas en ese sentido. Sigo. ¿Qué otros momentos críticos? En el momento de la fragilidad, con todos los recursos tecnológicos que hoy nos trae la digitalización, tendríamos que tener paneado y geolocalizado todos estos casos críticos al borde del estallido, al borde del estallido. Y el otro tema, estamos muy distantes hoy en nuestro país, en este menjunje que llamamos residencias para mayores, dar respuestas suficientes y adecuadas para los mayores dependientes. Pero, y por ahí me adentro un poco más en la propuesta, vuelvo a nuestra frase inicial. El tema de que la participación de los mayores está vedada por el edadismo y por el autoedadismo. Palos para nosotros. El autoedadismo, que es aquello que Bourdieu señalaba como la interiorización y el éxito de la violencia simbólica, cuando cada uno de los mayores, prestamos consenso pasivo al maltrato. Cuanto más cuando ese maltrato viene desde las instituciones del Estado, donde esperamos encontrar cobijo, donde esperamos encontrar refugio. ¿Me van siguiendo? Entonces, ¿cómo no vamos a querer quedarnos, aunque sea un infierno? No digo que todos los laburos lo sean. Vemos la jubilación como algo terrible. Entonces, para esto, me parece que tenemos que cambiar algunos paradigmas. Y el paradigma que ya quedó corto, no solo en este campo, sino que en muchos otros campos donde estamos contendiendo, es el paradigma de la queja. Es el paradigma binario. Nosotros somos los buenos y por eso nos tienen que ayudar. Es el paradigma de los mayores que esperan en la delegación de responsabilidades en una democracia remendona. Pero ¿saben por dónde camina ese paradigma? Por el tema del involucramiento, por el tema de ser parte de la discusión, por el tema de no esperar que te van a venir a dar una silla. Y si te vienen a dar una silla, cuídate, porque te la están dando para que seas convidado de piedra. Y esto tiene que ver con una esperanza, que es la esperanza que les quiero transmitir, aunque vengan degollando. Y esta esperanza se basa precisamente en esto que decía antes, atesorar esta expectativa que tenemos que empezar a interponernos y a tomar posición. Julio sabe muy bien que con algunos compañeros modestamente venimos teniendo posicionamientos desde hace tiempo geroactivistas. No alcanza que sean unos pocos locos. Hace falta interponer el rechazo a toda situación de violentación ahí donde se está produciendo. Ir a discutir en las instituciones respectivas ante los responsables ubicables cuál es nuestra propuesta y en qué la fundamentamos. Para todo esto tenemos que empezar con una nueva cartografía que tiene mucho que ver con los estudios y los trabajos que ustedes vienen haciendo en el Chubut profundo, a mi entender.
Y en otras localidades, por ejemplo, los amigos del Chaco, ¿no? El querido Toribio Navarro. La idea es, ¿por qué cartografía? Porque tenemos que relevar cuáles son nuestros problemas, los problemas de los viejos de a pie. El paradigma de la liberación me parece maravilloso, muchachos, pero tenemos que dar respuestas ya. No lo tenemos que olvidar, pero no nos alcanza. Y nuestra propuesta tiene que ser profundamente pragmática, de implicación, de intervención. Para esto tenemos que saber en cada zona cuáles son los problemas prevalentes. ¿Dónde están ubicados quienes están sufriendo estos problemas? ¿Y quiénes son los responsables? ¿Y dónde están las puertas que hay que ir a tocar el timbre o a golpear? Entonces, nos toca en este cambio de perspectiva ubicarnos en esa, de alguna manera, cartografía participativa y social para acceder a otra forma de democracia que no es la tradicional de cada tantos años votar y esperar en la delegación de responsabilidades. Cambió. En ese marco, creo que lo citaste, Roberto, en varias ocasiones, y Julio, por supuesto, tiene un mapa, una sensibilidad sobre la construcción de lo que ocurre en la provincia y particularmente en el corredor sur de la Patagonia, de la provincia del Chubut, porque forma parte de un proyecto de investigación que ha constituido una red de personas mayores del sur de la provincia del Chubut, y ese instrumento metodológico, si queremos llamarlo así, tiene una parte cualitativa sumamente importante que tiene que ver con advertir esto que vos estás planteando y de ponerle nombre y apellido sin pelos en la lengua a cómo están viviendo las situaciones las personas mayores. En ese caso, me parece oportuno, Julio, que puedas hacer una breve representación de lo que se recupera desde el proyecto de investigación, más las voces que llegan a través de los distintos programas que el Programa Universitario para Adultos Mayores tiene, de manera que te dan la idea de conformar una suerte de fotografía de lo que está pasando hoy por hoy en la provincia del Chubut. Sí, totalmente. Bueno, en principio por ahí hay muchas cosas que acuerdo con Roberto, y sabe él que hace muchísimo tiempo que estamos trabajando, no solamente del programa universitario de adultos mayores, sino también ya con estas canas que ya tengo, ya estamos trabajando hace más de 35 años con la temática, y nosotros creemos que hemos proyectado y hemos evaluado, también hemos largado hipótesis que a partir de que no hay políticas públicas, justamente, pues es uno de los temas importantísimos que el Estado no lo tiene en general y todavía en particular con respecto al tema de adultos mayores. Entonces, en el proyecto de investigación se dio algo también muy interesante, que hablamos de trabajar lo intergeneracional, y en la cual involucramos alumnos, y también involucramos a diferentes referentes de distintas disciplinas, en la cual pudimos hacer un proyecto de investigación que nos preocupaba sobre el tema de las políticas públicas con la temática de adultos mayores. Estamos trabajando hace 6 años más o menos en territorio y con una cuestión de extensión, y en la cual hemos evaluado y hemos visto que en la mayoría de las localidades del sur no hay políticas públicas y no hay nada, ni siquiera una oficina donde se pueda atender a los adultos mayores. Eso por ahí lo que hemos logrado también en algunos es a partir de nuestro acercamiento y asesoramiento y todo con una cuestión de planificación, de poder asesorar tanto a la parte legislativa de las comunas y también ejecutiva, para que empiecen a tomar, digamos, carta en el asunto, y en algunas localidades lo hemos logrado, que ya empezaron a
a tomar cartas sobre el asunto sobre adultos mayores. Solamente hay una sola localidad que tiene políticas públicas sobre adultos mayores, donde tiene una oficina, donde trabaja la parte de la asistencia, de recreación, y esto es por ahí como Rivadavia. Pero bueno, y la provincia, que la cual es el otro, digamos, elemento, no hay nada con respecto a políticas públicas sobre adultos mayores. Eso es totalmente preocupante, y lo que más me preocupa, y por ahí lo que yo hablaba también Roberto, el tema de que anteriormente a la pandemia se establecía la defensa de los adultos mayores, y hoy estamos en pandemia, en la época de pandemia estrictamente, en la cual los adultos mayores no podían salir de su casa, estaban encerrados. Hoy estamos en pandemia donde el adulto mayor sale, pero también no tiene, está cerrado el supermercado, está cerrado la farmacia, está cerrado, digamos, para moverse, porque lamentablemente está en una situación vulnerable, está en una situación económicamente mal, entonces que tiene la libertad de salir, pero igual está encerrado. Esa por ahí es mi análisis de lo que está pasando. Y me preocupa más porque por lo menos en esta actualidad y en este gobierno nacional no hay política con respecto al tema de adultos mayores, en defensa de los derechos de los adultos mayores, en poder supervisar muchísimas situaciones que están pasando, tanto en la parte de salud, alimentaria, y lo que por ahí planteamos es que, bueno, por lo menos del sector nuestro, es que nos preocupa muchísimo. Y sabemos, hay un gran porcentaje a nivel, bueno, por ahí estuvimos hablando también con Toribio, de Chaco, hay muchos adultos mayores que viven solos y que hoy la están pasando muy mal, y hay muchos adultos mayores que se están muriendo. Pero el acta, digamos, de la que pone el médico es paro cardíaco, pero la gran mayoría se está muriendo de hambre. Y eso por ahí a nivel nacional no se está tomando en cuenta. Así que por ahí, bueno, nosotros creemos que tenemos que trabajar en una planificación y asesorar y acompañar al estamento político para que pueda tomar cartas sobre el asunto, sobre una política pública fuerte con la temática de adultos mayores. Bien, ahí tanto Julio como Adrián, que en el chat del canal de Unimedia están mencionando los alcances. Digo esto porque me parece fundamental reivindicar el trabajo de la investigación de base, porque muchas veces las políticas públicas toman decisiones o se orientan sin datos, ¿no? Y entonces, como bien plantea Adrián, el director del proyecto, que dice, desde el proyecto de investigación de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, se ha logrado un preciso diagnóstico de las problemáticas relacionadas con las personas mayores y se ha logrado formalizar un valioso trabajo en red. Esto permite un insumo fundamental al momento de desarrollar una política para las personas mayores y con las personas mayores, como decíamos el otro día, porque de ese modo creo que los resultados que esta política busca de transformación de esa realidad, que claramente y duramente ustedes describen, puede tener una mayor eficacia para que se pueda desarrollar. Así que creo que en ese sentido... Ahí también quiero, perdón, ahí Horacio, también quiero agregar que también trabajamos con las diferentes vejeces. No es lo mismo un adulto mayor del interior y de las comunas que estamos trabajando que un adulto mayor de La Cava o de Rosario o de Córdoba. Y ahí también hay que aplicar, porque cuando se larga a nivel nacional una política para adultos mayores se generaliza totalmente y a veces no es lo mismo. Por ahí, digamos que que PAMI, por ejemplo, que es la obra social, para poder tener turno tiene que usar una computadora o poder sacarlo a través de internet. Y hay muchos adultos mayores que ni siquiera tienen la posibilidad de tener una computadora o un celular, y eso tampoco se trabaja, y paralelamente poder dar otras opciones a los adultos mayores. Eso para dar como ejemplo, pero bueno, ahí también nos dimos cuenta que no es lo mismo un adulto mayor de la ciudad de Comodoro Rivadavia que del interior o de Facundo, de un lugar
de un pueblito chiquito para que aquellos que están escuchando. Y bueno, ahí tenemos que ir marcando la diferencia y también aplicar otro tipo de política con respecto a esa población. Bien, les cuento que hemos alcanzado la hora de transmisión y pareciera que esto hubiese arrancado hace apenas unos minutos porque realmente lo reconocen aquí en el chat Micaela, Adrián, Horacio, bueno, hay un montón de mensajes de distintos lugares que se están conectando y un poco haciendo referencia, los englobo en esta idea de la dinámica y el interés que ha suscitado el abordaje de estos temas, y entonces eso también hace que uno sienta que estas propuestas de conversatorios tengan esa territorialidad, ¿no? Porque también un poco de acuerdo a los distintos lugares de donde se conecta la gente, ¿no? Creo que en algún momento alguien mencionó que estaba allí desde Paso de Indios, por ejemplo. La dimensión territorial que tiene esto creo que tiene que ser una reflexión aparte respecto de lo que significan muchas veces estas propuestas, ¿no? Una cosa es poder debatir, charlar, conversar, abordar estas temáticas en ciertos ámbitos que pueden ser más próximos, y la otra es entender que esta propuesta que la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco está poniendo en el aire en este momento llega a localidades del interior de la provincia que quedan distantes a cientos de kilómetros del lugar donde se está emitiendo, y que eso, incluso en las épocas invernales, permite que esos pobladores, esas personas que están allí siguiéndonos hoy, puedan acceder a las conversaciones, que puedan aportar sus concepciones de mundo, que puedan participar de un modo activo en este tipo de propuestas. Así que para todos ellos, nuestro agradecimiento especial y por supuesto la invitación a que sigamos compartiendo este tipo de reflexiones aquí, porque en realidad también estas reflexiones ayudan a mejorar nuestras propias prácticas, ¿no? Tanto desde el lugar que nos toque a cada uno, como de los que están allí en el interior más profundo de nuestra provincia del Chubut. Nos están quedando unos minutitos. Yo les pido que en este último bloque que tenemos disponible de tiempo podamos hacer una suerte de síntesis, de reflexión, aunque sabemos que nuestras reflexiones siempre son aperturas para otras conversaciones, ¿no? Siempre tenemos una buena excusa para volver a encontrarnos, a conversar, así que hacemos la última rueda de participaciones, de intervenciones, y vamos ya cerrando por el día de hoy nuestro conversatorio. Así que, Roberto, te dejamos, te cedemos, te invitamos a que nos compartas tu reflexión final. Sí, mencionarlos a ustedes, mencionar a Toribio, estoy hablando de referentes en este campo. Y toda esta idea precisamente de la cartografía participativa es una herencia que ustedes me han dejado picando. Y sería más audaz. Quiero reforzar la idea de políticas públicas, no como algo que viene prescripto desde arriba, sino como dijiste vos, Horacio, tiene que ver con una política para, con y por las personas mayores. Esa es la esperanza que oponemos a este pesimismo que estamos sintiendo. Entonces, para esto hace falta otra política que no es más la política desde arriba, la política de los punteros, la política tomada en términos de una teleología de los privilegios, como una direccionalidad de los privilegios. No. Para nosotros, nada, para todos, todo. Bien, espectacular ese cierre sintético, pero que tiene tanta propedéutica en el medio, ¿no? Porque parecieran pocas palabras, pero como dice aquí Antonia Tula, dice palabras justas, dice, ¿no? Creo que también me parece que retomar ese comentario que hace Antonia aquí en el canal nos permite ponerlas en diálogo con las que vos, Roberto, recién mencionabas, como para hacer una síntesis ahí interesante que nos invita a seguir pensando. Julio, las palabras en el cierre. Sí, primero agradecerle a Roberto, bueno,
el 100%, y también quería por ahí hacer una reivindicación, porque también estuvimos trabajando hace tiempo y planificamos sobre el tema de cuidados de personas mayores. A partir de que hemos trabajado en capacitación de cuidados para adultos mayores, hoy nos encontramos que tenemos una asociación de cuidadoras y cuidadores, y también tenemos una cooperativa de cuidadoras que se formaron a partir también de nuestra capacitación, de nuestra formación, donde solamente dimos el impulso y hoy son independientes. Por ahí justo nombraba a San Micaela y está en una asociación de cuidadoras y cuidadores. Esto también por ahí es a veces cuando uno dice, bueno, planificamos, proyectamos, bueno, ahí está el fruto y no depende de nosotros ahora, solamente simplemente invitamos para que puedan tomar un poquito más de conocimiento y aprendizaje, que también están desprotegidas también el sector de cuidadoras y cuidadores. Están desprotegidos a través del Estado, a través de que no hay leyes que la puedan sostener y que bueno, que ahí también estamos en la lucha. Pero bueno, es solamente para reivindicar y agradecer también a Unimedia, a vos, a Horacio, a todo el equipo de Unimedia, que esto también se puede lograr y que bueno, hemos tenido un poquito de crítica diciendo, bueno, pero es un paro, ¿cómo van a hacer una actividad en este momento? Y creo que era importante poder que hoy podamos reivindicar justamente que estamos en lucha permanente y en esta situación. Totalmente de acuerdo con esta concepción, con esta postura, básicamente porque voy a tomar las palabras de Mariana Castillo, que están allí en el canal. Mariana dice: muchas gracias por esta charla, siempre atractivas, y poco a poco, dice, entiendo que hay que dejar de ser actores de los otros para ser protagonistas en esta etapa de mi vida de jubilada. Nuestro pequeño aporte de hoy fue acompañar a Mariana en ese poco a poco, porque si estos espacios de diálogo no se vuelven a fundar, personas como Mariana, y como ella lo reconoce tan genuinamente, van a seguir siendo actores, vamos a seguir siendo actores. Y hoy se proponen, a partir de muchos espacios como este, ser protagonistas de esa transformación de la que Roberto hablaba, ¿no? Es decir, no esperar que las cosas sucedan para luego hacer o solicitar una reivindicación, sino que en el momento, aunque sea poco a poco, como dice Mariana aquí, ese cambio se vislumbre, se genere, se potencie. Y ese es el sentido que una universidad pública tiene. La idea de la emancipación de los otros, cuando tantas veces, como decía Roberto hoy, tantas veces declamada, tiene que ser generada. Y entonces quizás la postura de quedarse haciendo un paro en silencio, una universidad pública la debería presentar a partir de generar más palabras, claro, y más encuentros y más diálogos, aunque esos diálogos generen mayores debates, pero es una posición proactiva, una posición transformadora en una universidad que cumple 50 años y que se propone cada vez más pública y cada vez más inclusiva, ¿no? Hoy, Mariana, la sentimos parte de esta universidad porque sentimos que este espacio le permitió dar ese salto, esa reflexión, esa pequeña emancipación que hace que el día de mañana tengamos la certeza de que somos sujetos más libres. Y en ese sentido, creo que estos conversatorios contribuyen a toda esa idea que estamos pensando. Así que, por supuesto, el abrazo fraterno para Roberto, el agradecimiento para estar siempre colaborando, participando y siendo parte de estos procesos. Así que no nos queda otro tiempo que invitar y agradecer a quienes desde cada rincón de la provincia se contactaron con nosotros hoy, participaron, hicieron llegar sus palabras, para poder invitarlos a que en la próxima edición de estos conversatorios, estos diálogos mayores, podamos estar allí encontrándonos en este nuevo lenguaje que es el mundo digital, a través de Unimedia, que hace posible que esto ocurra. Así que el agradecimiento y siempre abiertos a poder construir nuevos espacios de diálogo. Muchas gracias y muy buenas tardes.